esta reunión que vamos a ver es una reunión que convoca el presidente Nayib Bukele, porque muy sencillo, vinieron las elecciones, el presidente Nayib Bukele hizo un partido para las elecciones, él cogió el 90 y pico % de todo, son mayoría en todos lados. Llegaron y cambiaron a los amigos de Raúl, a los amigos de Fidel, a los amigos de Maduro, los quitaron a todos y pusieron gente joven, bailarinas, pintores, personas, cambiaron la clase política que dirigía el país. De hecho, si tú miras todos los indicadores de inversión, de seguridad, de desarrollo, de lucha contra el COVID, de todo en El Salvador va para arriba. Hay gente que teme que Nayib pueda cursar un camino totalitario. Eso está por ver. Lo que se está viendo ahora es una mejoría tremenda, que por supuesto, por esa mejoría, es que el pueblo de El Salvador apoya a Nayib Bukele. El único que no le ha robado a El Salvador y el que ha, en estos últimos tiempos, encaminado a El Salvador hacia un mejor país. Bueno, ¿qué hizo la comunidad internacional? ¿Qué hicieron todos estos embajadores, todos estos diputados de la Unión Europea? Cuando se enteraron que la asamblea mayoritaria que apoya a Nayib Bukele había quitado al fiscal y a unos magistrados probadamente corruptos, probadamente comprometidos con los partidos que han acabado con El Salvador, bueno, pues protestaron. Mire usted, esta gente protesta en algunos lugares, habla en algunos lugares, expresa lo que creen en algunos lugares. ¿Y por qué lo vamos a ver? Para enterarnos cómo piensan, para saber cuál es su compromiso con la democracia y preguntarles entonces el día 10, ¿y con Cuba? ¿Y por qué con Cuba no habla? ¿Por qué en Cuba no habla el nuncio apostólico como si habla en El Salvador? ¿Por qué en Cuba no habla la embajadora de Canadá como si habla en El Salvador? ¿Por qué en Cuba no habla el embajador de la Unión Europea? Bueno, sí habla. Y cuando habla es para apoyar lo contrario a lo que dice este señor en El Salvador, que son los valores de la Unión Europea, que es apoyar la dictadura, lo que ha hecho en Cuba el último embajador que había. Vamos a ver, vamos a escucharlo. Pero para que usted entienda el contexto de la reunión. A ver. Bien, esa era nuestra exposición. Quien quiera tomar la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias por la reunión una vez más y gracias por todas estas explicaciones. Yo no me he reunido con la oposición. Si lo quisiera lo podría hacer porque sé que lo puedo hacer, pero no me he reunido. Nosotros hemos expresado nuestra preocupación, lo hemos hecho a través de una declaración pública, de que las decisiones tomadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador el 1 de mayo, que condujeron a la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general de la República, y los nombramientos posteriores socavan el Estado de Derecho y la separación de poderes en El Salvador. La Unión Europea espera que los derechos legales y la integridad física de los magistrados sea garantizada en todo momento en el ejercicio de sus funciones. La independencia del Poder Judicial en El Salvador debe ser salvaguardada para asegurar la plena separación de poderes y preservar la sólida tradición democrática del país. Párame. Mire usted de lo que nos acabamos de enterar. Mire usted de lo que nos acabamos de enterar. Este señor trabaja para la misma Unión Europea, representa el mismo Parlamento Europeo, que están los diputados del PSOE, avisándole a la dictadura cuando alguien va a decir algo en contra de la dictadura. Avísale a Heidi. ¿Lo llamas tú, lo llamo yo? Y este señor, que es colega, que hace la misma pincha, que cobra el mismo sueldo que el que está en La Habana, se para en El Salvador y me entero yo, porque claro, como yo nunca oigo al de La Habana porque nunca habla, qué casualidad que en La Habana no dicen nada. Si a este lo asignan para La Habana, tampoco dice nada. Si lo asignan a Caracas, tampoco dice nada. A Managua, tampoco dice nada. Pero bueno, como está en El Salvador, que es un país democrático, dice este señor, a ver si yo escuché mal,
que la salvaguarda de la independencia de los poderes es la garantía para la democracia. Señor, ¿y en Cuba? Esta gente está indignado ahí en El Salvador y está poniendo sobre la mesa los acuerdos de cooperación de la Unión Europea con El Salvador. A ver, Nayib, ¿cómo es esto? Salvador, que escoge por las urnas, que vota libremente a todos los partidos que hay, que le dio la gana al pueblo de El Salvador mayoritariamente de poner a Bukele y a su partido al frente del país por la gestión que han hecho. Los cubanos no tenemos ese derecho. Los cubanos hace 62 años. No, 62 no. 62 no. Porque los cubanos no votan, creo que desde el 52, ¿no es? Que iba a haber unas elecciones y llegó Batista y dio el golpe de Estado. ¿Cuándo más han votado los cubanos? ¿Y cuándo en la vida hemos visto en la televisión cubana o en cualquier parte al representante de la Unión Europea decir que la independencia del Poder Judicial es muy importante para Europa en su relación con los países de América Latina? Oye, si tú cambias este escenario y no es en El Salvador y llega a ser en La Habana, oye, hay que darle un aplauso a este señor. No, pero en La Habana lo que dijo ¿te acuerdas? El embajador de la Unión Europea en La Habana lo que dijo fue que en Cuba no había una dictadura. Quiere decir que ellos están preocupados porque en El Salvador surja una dictadura, pero no están preocupados, ni siquiera creen que hay una dictadura en la dictadura más vieja, sangrienta y violenta que ha subvertido no solamente a lugares en el continente entero, sino en el mundo entero, en África y en todos lados. ¿Qué le pasa a esta gente? Bueno, nosotros le vamos a recordar algunas cositas el día 10, pero vamos a seguirlo escuchando. Yo tengo... Cuando tengo un dolor o me duele algo y tengo un problema físico, pues llamo al médico. Claro. Y en este caso lo que hemos hecho es consultar con constitucionalistas, ¿no? Hemos hablado con la oposición, ¿no? Sí. Hemos consultado con constitucionalistas que tienen... Decía creo que era Churchill que decía que cuando se reunía con 4 economistas tenía 4 opiniones distintas. Y cuando uno de los economistas era Keynes, tenía 5 opiniones distintas, porque él daba 2 opiniones distintas, ¿no? Pues bien, en este caso no hemos recibido demasiadas opiniones distintas, hemos recibido opiniones bastante homogéneas, opinando de que había un cierto margen de duda, alguna área gris sobre el tema de la destitución, pero que estimaban de que se tendría que haber aplicado el artículo 236 de la Constitución. Vale. Ya, porque no había... Señor, listo. El tipo metido ahí en la Constitución, ahora se pone constitucionalista, le preguntó, oye, eso, el embajador de la Unión Europea en El Salvador se reunió con constitucionalistas a ver lo que dice la Constitución y a compararlo con lo que se está haciendo en el gobierno para tomar la Unión Europea una posición respecto a eso y valorar los acuerdos y valorar los pactos y valorar los tratados. Bueno, a lo mejor lo que pasa es que este señor está haciendo lo correcto. Este señor está haciendo lo que debería hacer todos los embajadores de la Unión Europea. Qué suerte tenemos los cubanos que lo que nos mandan para Cuba, ¿qué cosa es? Mándennos a este. Con todo respeto al señor. Mándenlo para Cuba. A ver si se lee la Constitución de Cuba como representante de estados libres del mundo. Se la lee y ve cómo se llevan a Michael Osorbo y lee que dice, no, aquí la gente se puede manifestar, pero ven acá, ve cómo se llevan al otro, ve el acto de repudio por el otro lado, ve la desgracia completa que está haciendo la dictadura y la compara con lo que dice la Constitución y a lo mejor encuentra que todos los artículos, todos los versos, todas las palabras de la Constitución las contradice la práctica de la realidad en Cuba. Pero no nos vamos a quedar ahí. Esto fue nada más que para ver cómo piensa fuera de Cuba la Unión Europea. Pero vamos a ver qué cree Canadá. O el que venga. Si viene el nuncio primero, vamos a escuchar el nuncio. A ver, dale para adelante a ver el otro que habla. Viene un ratico Bukele, que da unas explicaciones, córrelo así, y cuando vea
Da igual, Canadá o el Vaticano. Yo quisiera tomar la palabra solo para agradecerle su tiempo y podríamos decir su exégesis que nos ha dado. Al final nos encontramos frente a una lectura oficial de los hechos y a una interpretación oficial. Tal vez como embajadores nos encontraremos también con un grupo que no está completamente de acuerdo con ustedes. Claro. Hace parte de nuestro trabajo y hace parte de nuestro trabajo también escuchar a todos. Al final, equivocarse frente a la ley y frente a la interpretación de la ley creo que es un campo todavía más ancho del campo económico, porque viene desde muy lejos. Y a los tiempos de lo latino, a los tiempos de Cicerone, se decía en latín tot capita, tot tribunalia, tanta cabeza, tanto tribunales, para decir que ya en el segundo o tercer siglo antes de Jesucristo, interpretar la misma ley era una cosa muy difícil. Yo creo que como embajadores le agradecemos su tiempo, su interpretación y, bueno, y también la posibilidad de poder compartir con usted y de poder trabajar juntos para el bienestar de este país. Muchas gracias. Mira, esa es la que viene después, a la que quiero ir. Pero espérate, para ahí. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por este... No, bueno, ya que paraste, déjalo ir. Ustedes escucharon la que le tiró el nuncio, ¿no? Así. Fíjate que yo tengo una envidia tan grande de tener un nuncio y de tener un embajador de la Unión Europea como este nuncio y como ese embajador. Pues fíjate ustedes, Bukele le está explicando lo que hizo la asamblea mayoritaria del partido que él impulsa y le está explicando cómo eso se ajusta a la ley que hicieron lo que dice la Constitución. Y el nuncio, de una manera muy nuncia y muy diplomática, le dice, bueno, desde los siglos antiguos se dice que tanta cabeza, tanta testa, tanto tribunales. O sea, está diciendo, esa es su interpretación, eso es lo que piensa usted, pero yo me he reunido con otros grupos de la sociedad que piensan diferente a lo que usted está haciendo. Esta es la interpretación oficial, lo que usted nos ha dicho aquí. ¿Cuándo en 62 años usted ha visto un nuncio pararse en Cuba y decirle a Díaz-Canel, cuando Díaz-Canel dice, sobrecumplimos la papa, en Cuba no se desaparece a nadie, en Cuba no se reprime a nadie, en Cuba se respetan todos los derechos humanos, que ellos lo dicen en Cuba y lo dicen en el Vaticano, la dictadura, y lo dicen en el Parlamento Europeo, y lo dicen en la CIDH, y lo dicen en Ginebra, y lo dicen en todos lados, y no se ha parado jamás en la vida ni un embajador de la Unión Europea, ni un nuncio de nada a decir, no, eso es lo que dice usted, Díaz-Canel. Eso es lo que dice usted, Raúl Castro. Eso es lo que dice usted, Fidel Castro, porque yo me he reunido con otros grupos dentro de Cuba que tienen una opinión totalmente muy diferente y que deben ser escuchados también. Pero bueno, todas estas instituciones le aplican una lógica al resto del mundo y una lógica diferente a lo que sucede en Cuba. Vamos a ver, muy importante, se lo recomiendo a todos, lo que dice la embajadora de Canadá. De Canadá. Canadá, el mismo país donde ustedes vieron que una diputada canadiense de un partido comunista, un partido socialista allí, respaldando la revolución cubana, respaldando la dictadura, que sigan encarcelando jóvenes artistas, que sigan matando al pueblo de Cuba de hambre, que sigan metiendo multas de 8.000, de 10.000, de 15.000, de lo que les dé la gana, que ellos siguen respaldando a la dictadura, viviendo en el capitalismo y comiendo lo que les da la gana en Canadá. Bueno, en Canadá, que gracias a la vida, gracias a Dios, han empezado a despertar los cubanos y hace 1 año y pico para acá, que hay un club activo en Canadá, hay varias organizaciones, hay varios núcleos duros de cubanos que empiezan a hacerle la contraparte a los cómplices de la dictadura. Pero vamos a ver qué opina oficialmente el gobierno de Canadá en su relación con América Latina. Vamos a escuchar.
Espacio de nuevo, como lo dije la última vez, creo que estos espacios de diálogo son muy, muy importantes y aprecio mucho su tiempo. Usted mencionó que quería que su país fuera como Canadá, pero lo que le estaba mencionando al señor Argueta antes de que usted llegara es el cariño por El Salvador que tiene Canadá, mi persona también, pero Canadá en su conjunto y los lazos de pueblo a pueblo tan fuertes que tenemos entre los dos países, ¿verdad? El embajador de la Unión Europea mencionó que Canadá ha hecho un comunicado también, mi Cancillería lo hizo, donde manifestamos la preocupación, pero donde pusimos que para nosotros la separación de los poderes y la independencia judicial son piedras angulares de democracia, ¿verdad? Porque usted nos hizo una buena, en su intercambio presentó en términos de lo que es una democracia, pero para nosotros estos dos temas son fundamentales y por eso nos pronunciamos, porque independientemente de lo que nosotras podemos reportar a nuestras cancillerías o nuestro gobierno, lo que se vio el sábado, y independientemente de nuevo, de verdad, de lo que yo pudiera haber escrito en ese momento, se vio en la noche un sábado la destitución de del poder máximo judicial y de un fiscal general. En un tiempo, francamente, creo, donde se esperaba que las tensiones ya iban a bajar en términos de gobernanza, ¿verdad? Porque ya la Asamblea, se habló mucho de las tensiones, la polarización que hubo en los últimos meses y ahí fue la preocupación de ver, bueno, en términos de certidumbre jurídica, de independencia de justicia, lo que se necesita para que los inversionistas puedan tener confianza, ¿verdad?, en poder venir en el país, son de las cosas que se han, de cierta manera... Tú estás escuchando, ¿no? Este es el gobierno de Canadá, pero no en Cuba, al lado, en El Salvador. Dice la señorita, joven, bonita, preparada, con 3 o 4 carreras, habla como 10 idiomas, y le está diciendo a Bukele, la independencia del poder judicial en los países es una piedra angular a la hora de tomar decisiones en Canadá para las inversiones que se pueden hacer en ese país, lo cual es obvio. Si es que yo, fíjate que analizando mejor las palabras de todos estos representantes, yo los iba a criticar, pero ahora entendiendo mejor, lo que hay es que felicitarlos, porque por lo menos los cancilleres y los representantes y los nuncios y la cosa que le tocó a El Salvador son una maravilla. Son una maravilla. Usted se imagina cuando sale Malmierca con la cartera de inversiones en Fiat, en la Feria de Inversiones de La Habana, en qué sé yo, que aquello está lleno de empresarios canadienses, lleno de empresarios españoles. Hasta norteamericanos fueron para allá. Y yo le quiero preguntar al gobierno de Canadá el día de hoy, ¿cuál es la independencia judicial que hay en Cuba? De 0 a 100. De 0 a 100. Vamos a poner que El Salvador 60%. Perú 80%. Panamá 90% de independencia judicial. Dime qué por ciento. ¿Qué juez? ¿En qué municipio? ¿En qué provincia? ¿En qué tribunal de Cuba? ¿Qué juez no responde estricta y únicamente a lo que el Partido Comunista de Cuba le dice? Dime cuál. Ponme un nombre, una sentencia, un tribunal. La independencia judicial en Cuba es 0. No existe. Ni un tribunal constitucional, ni un tribunal de cuentas, ni un tribunal de nada. Y aunque existiera, es otro miembro del Comité Central al frente de eso. ¿Por qué no se hace referencia en ningún foro, en ningún marco, en ningún lugar? Nadie habla de eso en Cuba. O fuera de Cuba sobre lo que pasa en Cuba. No. Cada vez que le dan el micrófono a Canadá, cada vez que le dan el micrófono al nuncio, cada vez que le dan el micrófono al otro, es para agradecer el pueblo cubano, que entonces, gracias por la lucha en el mundo, por el no sé qué cosa, por una complicidad absoluta.
¿O será que a toda esta gente le interesa cuidar y preservar la democracia en América Latina, pero no en Cuba? O sea, los cubanos no le importamos a nadie. Los cubanos no le importamos a nadie. Una pregunta que yo hago, y creo que reafirma mucho más la idea de que los cubanos, señores, como los judíos en su momento, si no nos cuidamos entre nosotros mismos, si no nos respetamos entre nosotros mismos, si no nos damos una palmadita en el hombro y nos damos ánimo entre nosotros mismos, estamos embarcados, señores, porque parece que hay muy poca gente y muy pocas autoridades en el mundo de otras potencias con las que podamos contar. La dictadura parece que tiene más cosas que ofrecerle, más negocios turbios, aunque al final los estafa siempre y les quita todo. Yo no sé esa relación de masoquismo que tienen todas estas potencias con la dictadura. Vamos a terminar de oír la señora. Puesto en desafío en los últimos días. Dicho eso, queremos ayudar a El Salvador, estamos aquí como amigos, queremos salir adelante, pero creo que es muy importante esos dos puntos de separación de poder e independencia judicial para la cooperación, para el lado comercial también, y todos los grandes planes que tenemos entre nuestros dos países y moviendo adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mire usted cómo esa niña allí, sin que nadie se lo pida, le ha dicho a Nayib Bukele, que está considerado uno de los mejores presidentes y más jóvenes del mundo, y sin que nadie se lo pida, ella le ha dicho allí a Nayib Bukele que de la independencia judicial, de la salud de la democracia en El Salvador, de la garantía de los derechos humanos en El Salvador, depende, lo dijo ella, no lo dije yo, el volumen de las inversiones, la cooperación y todos los planes que tienen el gobierno de Canadá en El Salvador. Chicos, ¿qué hay que hacer para que le digan eso mismo? ¿Qué es lo que le estamos pidiendo? ¿Qué hay que hacer para que alguien se lo diga a Díaz-Canel, para que alguien se lo diga a Raúl Castro, para que alguien se lo diga a cualquiera de los dinosaurios que hay allí? O que lo digan en Canadá, o que lo digan en Europa, o que lo digan en algún lugar. Si usted sigue encarcelando a las personas en Cuba, si usted sigue maltratando a su pueblo, si usted le impide a su pueblo crear, si usted le impide a su pueblo ser dueño de su propiedad, si usted esclaviza a su pueblo, si usted le sigue negando la entrada a tantos cubanos al país o negándole la salida, o negándole su derecho a hablar, a protestar o a asociarse políticamente, pues Canadá no coopera más, pues Canadá no hace más nada con Cuba. Porque para Canadá la independencia judicial y la garantía de los derechos humanos son esenciales para el comercio, para la inversión, para todo. Señores, ¿por qué aplicar unos valores a un país o en un país? Señores, si Cuba es más importante que El Salvador 10 veces, en volumen, en población, en mercado, en producción, el potencial que tiene Cuba al lado del Salvador. Cuba es la mamá del Salvador. En historia, en potencia tecnológica, en todas las cosas que pasaron primero en Cuba. ¿Qué cosa pasó primero en El Salvador que en Cuba? Con el respeto y el cariño que le tengo al querido pueblo de El Salvador. Lo que quiero decir es que ¿por qué El Salvador es una prioridad para todas estas potencias, para el nuncio apostólico y canónico y para todo el mundo? Y Cuba, que es un país mucho más grande, que es un país con un nivel de potencial incalculable, con una historia, con una de todo. En Cuba pueden acabar con todo el mundo y no protesta ningún embajador, no protesta ningún nuncio, no protesta nadie. Para que ustedes vean lo que yo les estoy explicando de el doble rasero y para que ustedes vean el papel tan importante que tienen que hacer todos los cubanos del mundo en cambiar esta realidad, en exigir que los mismos principios y los mismos valores se apliquen en todas partes del mundo y especialmente en Cuba, porque el pueblo de Cuba es el que más lo necesita. En El Salvador hay comida, en Cuba no. En El Salvador usted puede crear una empresa, en Cuba no. En El Salvador hay conexión libre a internet, en Cuba no.
Y así, y así, y así, muchas cosas. El pueblo cubano necesita más la preocupación, el acompañamiento, la defensa de sus derechos de parte de toda la comunidad internacional que el pueblo de El Salvador, que tiene un problema El Salvador muy claro y muy definido. La mara y la violencia, que lo tiene bastante esquinado el gobierno de Bukele. Ese es el principal problema de El Salvador, la seguridad. Pero ¿cuántos problemas no tiene Cuba? En todos los sentidos. ¿Y cuántas soluciones no podemos desde Cuba experimentar si tuviéramos el respaldo del mundo para alcanzar la libertad?